el ministro Arturo Saldívar, aunque pone obviamente sus intereses, cuánto dinero corrió por ahí. Este es un asunto tratado con un carácter político. No se van al fondo, que es un carácter legislativo, es de carácter legislativo, es decir, analizan la forma, pero no analizan el fondo, y en el fondo lo que quieren es ir en contra del presidente. No quieren que se perjudique a los chayoteros que cobran en el INE, aunque va a ser difícil que lo sigan haciendo. No quieren las modificaciones que se han dado y están, obviamente, con esto nos dicen muchas cosas, pero no ha terminado aún esa deliberación allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queda claro que o no quieren que se lleve a cabo lo que es la cuarta transformación, le ponen el pie, y estos no se venden por cualquier cosa, estos salen caritos. Vamos a escuchar a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Procesales que, en mi opinión, no tienen un efecto invalidante, como lo es, por ejemplo, el hecho de que la iniciativa presentada por una diputada sea semejante a la presentada por el Poder Ejecutivo, o bien aquella atribuida a las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, pues se trata de violaciones que, desde mi perspectiva, no afectan las condiciones de desenvolvimiento de una deliberación democrática que respete los derechos de las minorías. Así, habiéndome separado de la metodología del proyecto, ahora procedo a señalar las violaciones invalidantes que, conjuntamente y en seguimiento de nuestros precedentes, son suficientes para declarar la invalidez del decreto impugnado. La primera violación es la falta de una motivación apropiada para la dispensa del trámite legislativo. La segunda es la falta de un plazo razonable previo que permitiera a todos los representantes populares conocer y formarse una opinión sobre el contenido de la propuesta. Se trata de dos violaciones cometidas en el procedimiento llevado a cabo en la Cámara de Diputados, las cuales trascendieron al impedir que las minorías políticas pudieran hacerse escuchar. En efecto, como lo determinamos al resolver recientemente la acción de inconstitucionalidad 6/2019 en sesión del 12 de enero de 2021, por mayoría de 10 votos, la dispensa de los trámites legislativos debe sujetarse a un estándar de motivación variable en función de cada contexto. La decisión legislativa de dispensar el trámite legislativo determina la aplicabilidad o inaplicabilidad de los principios de la democracia deliberativa, y esta Corte debe de ser muy cuidadosa en determinar las condiciones de su justiciabilidad. De ahí que hayamos determinado que su cumplimiento debe definirse en función de las circunstancias concretas de cada caso. Si este requisito solo fuera formal y bastara invocar cualquier razón para que el órgano legislativo se libre de las exigencias de la deliberación parlamentaria, entonces el Poder Legislativo podría disponer libremente de las reglas y con ello tendría el poder de determinar las condiciones de su sujeción al control constitucional. Y peor, determinar las condiciones que las minorías parlamentarias puedan hacer valer su voz en una manera informada, responsable y reflexiva. En otras palabras, si no analizáramos las circunstancias concretas de las minorías parlamentarias en cada caso para determinar la permisibilidad de la dispensa del trámite legislativo y solo exigiéramos un cumplimiento formal de los requisitos, sería enteramente disponible para el legislador cumplir con las exigencias de una deliberación parlamentaria. La motivación exigible deberá ser más sólida y razonable cuando se observe que del cumplimiento de los requisitos que se buscan dispensar depende la posibilidad de participación en igualdad de condiciones a las minorías parlamentarias. A mayor participación e involucramiento de las minorías en el impulso de la dispensa, menor será la exigencia de motivación requerida. Mientras que la dispensa tendrá mayor resistencia a lograr su validez al constatarse menor participación e involucramiento de las minorías. Pues bien, al aplicar este estándar al caso concreto, se observa que la dispensa del trámite legislativo en la Cámara de Diputados se realizó sin ninguna motivación, pues al plantearse y aprobarse ante el Pleno no se ofreció ninguna argumentación mínima. Por otra parte, este vicio trascendió en contra de las minorías, quienes no solo se opusieron a dicha dispensa, sino que señalaron que requerían del procedimiento ordinario para participar informadamente sobre el contenido de la propuesta.
El segundo vicio está relacionado con el anterior y consiste en la falta de un plazo razonable dentro del cual todos los integrantes de la Cámara de Diputados tuvieran una copia de la iniciativa para hacerse de una opinión sobre la materia de la deliberación parlamentaria. Este requisito ha sido materia de análisis en distintos precedentes de este Pleno y hemos determinado que debe constatarse el cumplimiento de las reglas que garantizan el conocimiento oportuno del dictamen legislativo y de los documentos relevantes por parte de todos los representantes populares, pues su cumplimiento es un presupuesto necesario de la misma posibilidad de deliberación efectiva y libre que supone todas las demás reglas. De ahí que el cumplimiento de las reglas que posibilitan esta precondición constituya una garantía orgánica de una deliberación democrática, pues no se debe deliberar sobre aquello que no se conoce. En el presente caso, como se observa de las constancias del procedimiento legislativo, la iniciativa sobre la que se solicitó la dispensa se introdujo poco antes del inicio de la sesión correspondiente, por lo que es evidente que los diputados no tuvieron plazo alguno para familiarizarse con el contenido de lo propuesto. Ni menos aún para formarse una opinión informada que les permita participar en la deliberación parlamentaria. En consecuencia, al encontrar que en el procedimiento legislativo se constataron dos vicios con un efecto invalidante, mi voto será por la propuesta de invalidez. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro Gutiérrez. Ministro Pardo. Muchas gracias, ministra presidenta. Yo comparto el sentido y el alcance del proyecto, pero no todas sus consideraciones. No estimo que todas las violaciones al procedimiento legislativo advertidas tengan un potencial invalidante. No obstante, estimo que existe una violación que sí incidió en la calidad democrática del decreto que se impugna y generó una anulación de la participación de todas las fuerzas políticas, de manera muy concreta del bloque minoritario de los integrantes de la Cámara de Diputados. No coincido con la mayoría de las consideraciones del proyecto, pues parten de la base de que no existió una justificación o motivación de la urgencia y obvia resolución de la iniciativa que en este caso se analiza. Lo que, de acuerdo a la forma en que yo he votado en varios precedentes, no se traduce en una violación con efecto invalidante, tomando en consideración que la normativa que rige el actuar de este órgano legislativo en concreto no prevé esa obligación, la de motivar. También en el proyecto se contienen una serie de consideraciones que no comparto, relacionadas con que si bien los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista hicieron suya la iniciativa presentada, lo cierto es que el presidente de la República no podía presentar iniciativas preferentes al no ubicarse en la hipótesis del penúltimo párrafo del artículo 71 de la Constitución Federal. Como ya se ha mencionado aquí, se trata de iniciativas distintas, dos originalmente presentadas por el presidente de la República, que se acordó su remisión a comisiones, y otras que fueron las presentadas por la diputada del partido político Morena, que incluso señaló que traían algunas correcciones o algunas diferencias con las inicialmente presentadas por el presidente de la República. Así es que me parece que no podría aplicarse en este caso, o no podría alegarse una violación al artículo 71 de la Constitución, porque se trata, insisto, como ya se ha señalado aquí, de iniciativas diferentes. No obstante ello, considero que en este asunto se actualiza, como también se afirma en el proyecto, la violación al procedimiento legislativo con potencial invalidante, porque del análisis del procedimiento legislativo, ya no me referiré a él tampoco, haciendo un resumen muy apretado, solamente diría que el día 6 de diciembre de 2022 a las 23:03 se presentó por parte de la diputada de Morena la iniciativa que estamos analizando, y el 7 de diciembre a la 1:41 se llevó a cabo la votación de esa iniciativa, es decir,
No pasaron ni 3 horas desde la presentación de la iniciativa hasta la votación de la misma. La votación fue por 267 votos a favor, 221 en contra y 0 abstenciones. En este sentido, considero que en este caso, retomándose lo que este Tribunal Pleno ha dicho tratándose de violaciones al procedimiento legislativo, se actualiza una afectación al principio de equidad en la deliberación parlamentaria, pues los diputados integrantes de la Cámara de Diputados, destacadamente los de las minorías parlamentarias, no tuvieron la posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas que estaban votando, ni de exponer sus puntos de vista sobre el contenido de las reformas, sencillamente por la razón de que no las conocían. Cuestión que generó la violación a lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal en relación con distintos artículos del reglamento de la Cámara de Diputados. Por otra parte, quiero hacer mención de que considero que en este caso la evaluación del potencial de las violaciones al procedimiento legislativo debe equilibrar 2 principios que se encuentran en natural tensión. Por un lado, el de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello pudiera no tener como resultado un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria, y por el contrario, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta a la necesidad de no considerar automáticamente como irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria. Este último principio, el de la equidad en la deliberación parlamentaria, está estrechamente vinculado con la esencia y valor mismo de la democracia como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos caracterizados por el pluralismo político. Criterio que debía ser puntualizado tratándose del Congreso de la Unión para señalar que, como lo establece el artículo 72 constitucional, en cuanto al desarrollo de los trabajos legislativos, debe atenderse a lo que establecen los reglamentos respectivos. Sin embargo, las violaciones a ellos deberán ser valoradas conforme a los principios ya señalados para determinar su potencial invalidante. Derivado de lo anterior, considero que es justamente ese principio de equidad en la deliberación parlamentaria el que en el caso fue violado, pues los integrantes de la Cámara de Diputados no conocían lo que se estaba sometiendo a votación. Destacadamente, los diputados de las minorías parlamentarias no tuvieron la posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas que se estaban votando, ni de exponer sus puntos de vista sobre el contenido. Claro que conocían, la oposición siempre supo de qué se trataba y qué es lo que estaban tratando. Este es un argumento falaz, el que argumentan los ministros y ministras. Es más interesante saber de a cómo fue el billete. Todavía no participa Loretta Ortiz Alf, todavía no participa la ministra Yasmín Esquivel Moza, todavía no, bueno, de Arturo Saldívar hasta se me hizo raro, pero también, pues yo no sé de cuánto y de a cómo pudo haber sido este asunto de los ministros y ministras tratándose un tema trascendental en el país. Pueden detener el plan B, de acuerdo a lo que se observa, en esa línea están, pero veamos qué van a decir los otros ministros. Mire, estoy en obviamente, no quise quedarme sin llevarle a usted todo lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque luego nos agarran desinformados. Y así podemos decir qué es lo que pasa. Pues están hablando de temas que son secundarios a la hora de aprobar leyes. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados es el Parlamento mexicano, es el poder legislativo mexicano electo popularmente por el pueblo. Y los ministros alcanzaditos y ya políticamente sesgados, pues haciendo suyas las demandas del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano.